versos 3 en adelante, el pastor llama a cada una de sus ovejas por su nombre y ellas reconocen su voz. Luego el pastor las lleva fuera del corral y cuando ya han salido todas, él va delante de ellas. Las ovejas siguen al pastor porque reconocen su voz, pero no seguirán a un desconocido, más bien huirán de él, pues no reconocerían su voz. Jesús les puso el ejemplo anterior, pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Este es un pasaje que la parte inmediata anterior, que le da sentido a todo esto, ocurre porque el Señor hizo una acción así extraordinaria, sobrenatural. Había un hombre ciego, el Señor pasa, hace un acto un poquito extraño, lo sana, pero era un día de reposo e inmediatamente esto suscita controversias. Como ustedes saben, se entendía que el sábado o el día de reposo no se debería de realizar ninguna acción, y al hacer esto, de alguna forma quedaba un poco fuera de lugar esta intervención del Señor. Entonces suscita una controversia muy grande, y al suscitar esa controversia le exponen al Señor su lugar en todo esto. Es decir, ¿por qué haces eso? ¿Qué pretendes tú al hacer esto? Y entonces, como parte de la respuesta, el Señor les dice este relato. El pastor llama a cada una de las ovejas por nombre. Y bueno, sigue todo esto que acabamos de leer. Y bueno, permítanme hacer un paréntesis aquí. En otra ocasión les he comentado que esta comparación de el rebaño, las ovejas, en lo personal no me ha agradado mucho. Y a veces me pregunto, ¿por qué el Señor nos comparará con una oveja? Un animal débil, un animal vulnerable, un animal indefenso. Los que conocen de esto saben que ocupa la base de la pirámide alimenticia, ¿no? Tiene muchos depredadores, tiene muchos enemigos. Es un animal tan indefenso que hasta un perro bravo puede atacar a una ovejita y la mata. Ya no digamos una fiera, ya no digamos otro tipo de animal. Y esto choca un poquito con mi mentalidad, y a veces pienso, ¿por qué no nos comparan con otro animal, no? Por ejemplo, un animal más bonito, más grande. Me encantan los caballos, ¿por qué nos comparan con un caballo? Pero fíjense que tiene mucho sentido hablar de esto, porque ya en el Antiguo Testamento la figura de la oveja, el rebaño, era una figura tan familiar, pero aplicaba de una manera tan exacta, que es precisamente lo que yo les quiero invitar a meditar. Precisamente por ser tan vulnerable, precisamente por ser un animalito tan indefenso, pero también tan servicial, que ofrece tantos servicios al pastor, cumple con esta, ¿cómo diríamos?, esta descripción, lo que el Señor quiere decir. Es decir, es una figura sumamente didáctica, podemos aprender muchas cosas de esto. Y entonces, en la medida que nosotros vamos meditando, nos vamos dando cuenta que la aplicación no tiene que ver con nuestro aspecto físico, no tiene que ver con reunirnos, la idea de reunirnos. Esto se le llama gregario. Las ovejas son animales gregarios, están casi siempre en manada, no son animales solitarios, como algunos otros animales que sobreviven solos. Estos no, tienden a reunirse. Y entonces todo esto, les decía, tiene una aplicación muy cercana y muy importante, porque la aplicación es espiritual. Amén. No tiene que ver con nosotros. Así que yo les invito para que no se identifiquen con un animalito, sino cuáles son los rasgos, cuáles son las características que pareciéramos compartir. Y bueno, aquí es donde entra la aplicación de esta lectura. El pastor los lleva fuera del corral, y recordarán ustedes que el modelo de pastoreo, el modelo, lo que describe con cuidado toda esta acción es el Salmo 23, ¿no? Es decir, los lleva a alimentarse, los lleva a pastorear, a apacentar. Y este es un trabajo que, si bien puede ser algo muy rutinario, puede ser algo muy conocido, muy fácil, en realidad tiene una cuestión de fondo un poquito más complicada. Cuando ya han salido todas, él va delante de ellas.
¿cómo aplica esto si dijimos que es una figura espiritual? ¿Cómo aplica esto? ¿Cómo se puede pastorear de esta manera? ¿Cuál es la acción? ¿Qué es lo que se hace? Y entonces aquí tendríamos que figurar con cuidado los rasgos, las características, lo que se va mencionando. Este acto de que el pastor vaya delante de ellas, las ovejas siguen al pastor porque conocen su voz. Y si bien la voz nos llevaría exclusivamente a la entonación, al volumen, en realidad hay algo, se dice algo que es lo que se sigue. Entonces ya tenemos aquí dos figuras, ¿no? El pastor, la aplicación que decíamos espiritual, el pastor que va adelante y la voz. Por eso le llamo esto el mensaje del pastor. Es decir, ¿qué dice el pastor? ¿Cuál es esa figura, ese discurso del pastor? El pastor debe decir algo, debe ser conocido, identificado por algo. Y ese algo es esa característica típica del pastor. Y cuando el pastor llama a las ovejas, las conoce por nombre, nos está hablando de esa familiaridad. Pero también esta comparación nos lleva a preguntarnos en qué medida nosotros nos miramos, nos sentimos siendo parte de este conjunto, de este grupo, de tal manera que identifiquemos a una persona como nuestro pastor. Y bueno, esto me lleva a comentarles que entonces esta figura del pastor tiene que ver con una figura de autoridad. ¿Sí? Cuando en el tiempo antiguo se imponía nombre a algo, a alguien, este era un ejercicio de autoridad. No solamente el padre que imponía el nombre a su hijo, sino cuando imponía nombre a un lugar, cuando ponía nombre a un acontecimiento, eso significaba un ejercicio de autoridad. El pastor llama a cada una de las ovejas por nombre, ejerce una autoridad. Y aquí entonces luchamos un poco, y esto es el comentario tanto para nuestros pastores como para todos nosotros, luchamos un poco con esa figura de autoridad. Quisiéramos ver del pastor solamente el nombramiento, solamente eso, solamente la provisión, pero la figura de autoridad generalmente va, a causarnos un conflicto, una dificultad. Sobre todo en este tiempo, cuando hay muy pocas autoridades para nosotros. Me refiero a autoridades reales, autoridades a quien nosotros reconozcamos esa figura importante y especial. Podrá haber muchas autoridades nombradas o autonombradas y ellos dirán que son autoridad, pero cuando nosotros reconocemos a alguien, quiere decir, le damos ese lugar, esa distinción, esa función ante nosotros. Y esto me lleva entonces a preguntarnos en qué medida el pastor es una autoridad para nosotros. Y no me refiero a su presencia, a su figura, cuando nos dice póngase de pie, nos ponemos de pie, cuando nos dice vamos a hacer tal cosa, la hagamos. Como dijimos, nos miramos en comparación a las ovejas en el sentido espiritual. En otras palabras, entonces, ¿reconocemos autoridad espiritual en nuestro pastor? Es para nosotros ese trabajo, esa función de hablar de tal manera, de decirnos algo, de tener esta voz, que cuando habla reconocemos entonces ese don de Dios, ese llamado de Dios para hacer esto. Porque también la figura de la oveja, y al ser tan, decíamos, débil, tan vulnerable, depender tanto del pastor, quiere decir, para el rebaño, la función del pastor es una cuestión de vida o muerte. ¿Sí? Aunque, pues la oveja, al no defenderse tanto, pareciera ser que, pues no se opone, no lucha, no debate demasiado. Y a veces nosotros en nuestro espíritu no tendríamos los recursos para poder defendernos, para poder diferenciar
para poder aclarar todas estas voces, todas estas amenazas, todas estas dificultades que hay espiritualmente alrededor de nosotros. Y entonces aquí esto te destaca alguien, pero que en nuestro tiempo, en nuestro momento, no siempre es fácil de asignar esa autoridad. Porque si, como dijimos, en el rebaño es una cuestión de vida o muerte, no siempre identificamos nosotros esa supervivencia espiritual. Pareciera ser que para nosotros en este tiempo cualquier alimento es bueno, cualquier figura es buena, cualquier lugar es bueno, cualquier cosa donde yo esté de acuerdo está bien. Y entonces nos cuesta un poco asumir esta figura de la autoridad espiritual. Si bien el ejercicio del pastoreo, ser pastor, no es algo tan sencillo. Frecuentemente nos confronta a nosotros mismos y nos preguntamos, ¿realmente el Señor me ha llamado a esto? ¿Esto es lo que tengo que hacer? ¿Depende todo esto de mí? A veces percibo esa forma tan compleja, ese sentirse el pastor abrumado por la cantidad de necesidades, por un nivel de tarea que rebasa nuestra capacidad humana, que en algún momento pues no tenemos una forma rápida de reaccionar adecuadamente. Y entonces esta experiencia del pastoreo nos lleva a encontrarnos de una manera en la cual se pueda ofrecer lo que el pastor tiene para nosotros y esto a su vez sea aceptado y digerido por nosotros como iglesia, como congregación. Recuerden que es una comparación, como diría, un poquito difícil de hacer. Nosotros pensamos en ser personas que tomamos decisiones, que decimos lo que tenemos que hacer, que asumimos responsabilidad de algo, y cuando hablamos de una autoridad, a veces pensamos que todo depende de esta autoridad o que simplemente es obedecer. Si bien la figura de la oveja nos llevaría por aquí, la figura del pastor y la figura de la iglesia ahora nos lleva a una relación un poquito diferente, una relación un poco más fina. Fíjense, por ejemplo, el Señor en su mensaje, el Señor Jesucristo en su mensaje del Evangelio, Él dice: yo soy el buen pastor. Sin embargo, no trató ni a los discípulos ni a ninguna otra persona, no lo trató como si fuera una oveja que nomás tenía que hacer cosas y tenía que obedecer. Con frecuencia reconocía en ellos textualmente, en la práctica, tal respeto, tal consideración, que por ejemplo decía: ¿qué piensan ustedes? Y decía un relato. En otras palabras, díganme. No los estaba tratando como alguien a quien daba instrucciones solamente. Y entonces ese nivel de pastoreo, ese modelaje es el que nos va llevando no solamente al pastor o a los pastores, que tengo que hacer una aclaración, no solamente al pastor y los pastores, sino también a la iglesia, sino también a la congregación. Algunas veces nosotros no quisiéramos molestarnos en pensar, en considerar, en tomar opiniones, sino a mí díganme qué hago, yo lo hago, ¿no? Otras veces no, si algo no nos agrada o no nos molesta, y si yo creo que, yo pienso que, y entonces como si diéramos bandazos, a veces en una actitud, a veces en otra. ¿Cómo considerar en equilibrio esto? Es decir, estamos llamados a escuchar, a recibir y a considerar una visión. Porque si en nuestra vida no tenemos una visión, un propósito elegido por nosotros, determinado por nosotros, alguien lo hace por nosotros. Y cuando estamos hablando espiritualmente y decimos, el pastor es la persona que tiene esa visión y la comparte con nosotros, esta voz del pastor, este mensaje del pastor, esto que dice el pastor, es la visión del pastor, y entonces ahora la pone a nuestra consideración. Si esta visión la hacemos nuestra, entonces se va a construir el proyecto, se va a construir
ese objetivo, esa razón de ser por lo cual somos convocados. Si esa voz no se acepta, si esa voz no se recibe, esa visión no se recibe, entonces difícilmente se va a construir. Y en este proceso, a veces cómodo, agradable, no siempre fácil, aparece otra figura. Dice el verso 5, pero no seguirán a un desconocido, más bien huirán de él porque no reconocerían su voz. Es decir, aquí aparece un desconocido. ¿Sí? Y tal vez esto me suena a mí como una especie de réplica, ¿no? Es decir, las ovejas no aceptarían a un desconocido. ¿Y nosotros? ¿Aceptamos voces que no sean muy familiares a nosotros? Que no tengan esa visión, que no tengan esa propuesta, pero que en algún momento nos puede acomodar. Un desconocido es una persona en la cual ignoramos por qué hace las cosas. Ignoramos sus motivaciones. Ignoramos sus propósitos, sus intereses. Pero en el pastor, los intereses son muy claros. Los intereses son obvios, por decirlo de alguna forma. Anteriormente decía, luego el pastor las lleva fuera del corral. Cuando ya han salido todas, él va delante de ellas. Es decir, hay características aquí que hacen que esto sea familiar, este proceso sea algo familiar entre ellos. Con el desconocido no. Pero en algún momento pareciera ser que esto se nos complica a nosotros y ya no nos dirigimos por aquello que conocemos, por aquello que nos es familiar, sino por este aspecto complejo de decir, ¿en qué consiste esto de la visión, de aceptar la visión, de construir el proyecto? ¿No será igual estar aquí o estar en otro lado? No es casual que este pasaje termine diciendo, Jesús les puso el ejemplo anterior, pero ellos no entendieron lo que quiso decir. Es decir, no es tan sencillo entender una visión, no es tan sencillo plantear esto, porque en algún momento nos confronta a nosotros. En algún momento no nos lleva por algo muy fácil y muy sencillo. ¿Qué nos querrá decir esto? Jesús les puso el ejemplo anterior, pero ellos no entendieron lo que quiso decir. Y yo me pregunto, ¿cómo se sintió el Señor cuando ellos pareciera ser que no captaron la idea? Pues no sé, ¿qué quieres decir con esto? A lo mejor la comparación de, pues yo no soy ninguna oveja, o tú no eres pastor para mí. No siempre ese mensaje, no siempre esa voz es completamente recibida, completamente comprendida. Y aquí tal vez nosotros tendríamos que hacer entonces la diferencia entre lo que es el mensaje del pastor, la voz del pastor, el pastor de las ovejas y el pastor de las personas, el pastor en el reino de Dios. De alguna forma los animales se manejan de una manera automática por la supervivencia, por su instinto. Nosotros tenemos la oportunidad de pensar y replantearnos las cosas y a veces hasta entrar en contradicción. Este proceso lo hace más interesante, lo hace más profundo, mucho más fino, pero también aquí reconocemos solamente la intervención del Señor, la intervención del Espíritu. Quiero decir con esto, que si el Señor no estuviera con nosotros, no hay ser humano, por inteligente que sea, por fuerte que sea, por capaz que sea, de introducir figuras en nosotros y manipularnos a nosotros si nosotros no lo aceptamos. Esto quiere decir entonces, nos damos cuenta de lo que pasa, de lo que hacemos, somos responsables de las decisiones que tomamos. Aunque a veces quisiéramos renunciar a ese privilegio, a esa función en nosotros, en realidad nuestro cerebro y nuestra mente funcionan completamente bien. Y eso quiere decir, si nosotros hacemos algo, hagámonos responsables por eso. Incluyendo el aceptar la voz del pastor y aceptar la visión que se nos ha transmitido. ¿Cómo hacer para acercarnos al pastor? Y si algo de esa visión no queda claro, decir, por favor, explíqueme.
¿Cuál es mi lugar aquí? ¿Qué espera usted de mí? A fin de que yo le pueda decir por qué estoy aquí y qué espero de usted. Y entonces en ese acuerdo construir esa visión. El pastor de las ovejas, del rebaño, de los animales, lo que busca es que éstas se reproduzcan y ofrezcan el servicio que le corresponde a cada una. Las ovejas cada una tenían su función. Animales, sobre todo los machos de mayor alzada, que fueran sementales, que se reprodujeran en el rebaño. Ovejas que tenían una función muy particular por su complexión, por su estatura, por su lugar en el rebaño. Pero en el caso de nosotros ahora nos miramos como esos llamados por el Señor para llevar adelante su propósito y su reino. Aquí es donde hablamos de visión. Aquí es donde hablamos de a qué somos convocados a este lugar y cuál es la función que ocupamos en este lugar. Y cuando entonces nosotros aceptamos esa visión, entonces nos definimos como personas. También hay una característica especial en nosotros. San Pablo diría, cada uno de acuerdo al don que le es dado, ministre, sirva a sus hermanos. Y entonces al asumir nosotros esto, y sobre todo en el contexto de esta visión, vamos construyendo esto que llamamos Christian Life Church, esto que llamamos nuestra iglesia, esto que llamamos nuestra comunidad de referencia. Esta comunidad, este lugar, esta congregación, en donde se han transformado vidas y se siguen transformando vidas, y en donde cada uno de nosotros asumimos esa función de ser agentes de transformación. Eso es lo que intenta esa visión. Que cada uno de ustedes se mire como alguien, un instrumento que el Señor utiliza para la transformación de otra persona o de otras personas. Y si esta visión es más o menos clara, entonces este es el mensaje del pastor. Esta es la voz del pastor. Esto es lo que conduce hacia donde nos lleva. Cada uno de nosotros verse a sí mismo con que tiene un propósito especial en su vida. Usted tiene una función especial en esta iglesia y en esta congregación. Y si me permiten recapitular en lo que he dicho hasta ahora, habrá muchas voces, va a haber muchas influencias, hay muchos mensajes, y algunos nos van a convenir, es decir, nos van a dejar en la comodidad, nos van a agradar incluso, pero no necesariamente son la voz pastoral, son la voz de esa autoridad. Para moderar y modelar la función de cada uno como agente de transformación que lleva adelante este propósito del Señor en transformar la vida de otras personas, para poder realizar esto se requiere el normar, el dirigir el proceso de una autoridad. Y cuando esa autoridad es puesta por el Señor y responde al propósito del Señor, entonces su proyecto y su propósito se cumplen. A mí me encantaría que nos pudiéramos preguntar esta mañana: ¿pertenezco a este rebaño? ¿Me identifico con la visión del pastor? ¿Conozco esa visión? ¿Declaro mi lugar de pertenencia, mi comunidad de pertenencia? Como si cada uno de ustedes viniera y se parara aquí junto conmigo y mirara a todos estos y dijera: esta es mi comunidad, estos son mis hermanos, aquí es donde yo quiero estar. Aquí es donde quiero llevar adelante esa visión y ese propósito, porque estoy observando en cada uno esa transformación. Y cuando cada uno de nosotros hacemos nuestra definición y compartimos la visión, la hacemos nuestra, entonces, ahora sí, parafraseando al salmista, diríamos: aquí el Señor trae bendición y vida eterna. Amén. El proyecto del pastor, el rebaño del pastor, nos lleva en este sentido y este es su propósito. Si alguien de una manera honesta, sincera, dijera: bueno, yo no estoy muy seguro, yo estoy muy seguro de que esto sea así, a lo mejor no tiene mucho tiempo aquí o recién acaba de llegar, y dijera: bueno, ¿por qué razón yo debo congregarme en esta iglesia?
¿Por qué debo aceptarlos a ustedes como mi comunidad de referencia? Yo me atrevería y yo propondría, observe lo que pasa ahí. Si hay vidas transformadas, si hay personas comprometidas, si seguimos transformándonos día a día, entonces dígame usted qué es lo que quiere. Porque si no es esto lo que esperamos, pues entonces ¿qué esperamos, no? Es decir, ¿qué buscáramos? ¿Un lugar simplemente donde estar cómodos y donde ser atendidos? Es aquí la complejidad del planteamiento. Yo no sé si Alfredo se identificara con lo que yo estoy diciendo, pero esta comunidad, este lugar, este trabajo, este grupo, es un lugar, es un grupo, es una comunidad de trabajo, de esfuerzo, de acción. No es de comodidad, no es de pura tranquilidad y calma, sino que aquí se encuentre aquello que estamos necesitando y estamos llevando adelante. Ciertamente, la persona enferma encuentra aquí solidaridad, acompañamiento, intercesión de parte de Dios para que el Señor haga su voluntad y le sane. Ciertamente, la persona en crisis encuentra aquí el lugar donde nos solidarizamos y lo acompañamos. Ciertamente, la persona necesitada encuentra la ayuda, pero no solamente eso, sino quien lo haga también. Y aquí es donde entra ese agente de transformación. Gracias al Señor por nuestros pastores. Entonces decía que yo tengo que hacer una aclaración, porque generalmente utilizamos la palabra pastor en singular, es decir, el pastor, en este caso Alfredo. Pero quienes los conocemos, sabemos que, cuando menos en lo personal, yo no veo a Alfredo sin gloria. Y creo que es justo otorgar a Gloria o reconocerle ese lugar de pastora. Yo sé que a veces esta palabra a muchos nos puede rechinar un poquito en los oídos, porque no estamos acostumbrados a reconocer en alguien algo. Pero creo que negarle a Gloria su lugar como pastora sería injusto. Sería mezquino de nosotros, tacaño de nosotros, no decirle: Gloria, eres nuestra pastora y también nos apacientas y también nos diriges y también nos compartes visión y también nos alimentas. Sería buena idea que cuando nosotros estamos pensando entonces en el término pastor en singular nos refiramos a el don, pero cuando hablamos de las personas hablamos de nuestros pastores, porque no es solamente una persona. Y les decía, yo no miro a Alfredo sin gloria, no solamente porque desde que los conozco como matrimonio, sino por la función. No esperen ustedes ver que Gloria y Alfredo vayan juntos los dos a toda función, sino ejerzan el pastoreo los dos. Es decir, Alfredo está en un lugar y Gloria está en otro, pero los dos están pastoreando. Y uno está en una función y otro está en otra, no siempre juntos, no siempre al mismo tiempo, pero en la misma acción y en el mismo compromiso. Y si algo más me faltara a mí por decir, diría: pagando el mismo precio. Sí. No ha sido barato, no ha sido sencillo. En realidad ha sido una vocación, una elección bastante cara. Y creo que eso tengo que reconocerlo y decirlo en Gloria, en Alfredo. Cada uno ha pagado su precio, cada uno ha llevado su costo, por algo que en su corazón ha sido el llamado, la vocación recibida. Recuerdo cuando en alguna ocasión en las actividades que realizábamos, mi esposa andaba por un lado, yo por otro, y nuestra casa parecía, les decía yo a los hermanos, campamento de gitanos, ¿no? Sí. A veces quisiéramos una vida solamente para nosotros. Yo me imagino que en momentos de cansancio, en los momentos de dificultad, Gloria quisiera tener ese tiempo privado, ese tiempo para ella, ese hacer ella las cosas, pero la vocación tiene su costo, tiene su precio. Y por eso reconocemos, por eso nos tomamos un día para decir: gracias, Señor, por nuestros pastores. Por eso nos tomamos un día para decirle: Gloria, no me pasa desapercibido tu esfuerzo, no me pasa desapercibido tu cansancio, no me pasa desapercibido tu enfermedad, todo tu padecimiento a causa de la vocación a la cual el Señor te ha llamado. Alfredo, no me pasa desapercibido tu cansancio, no me pasa desapercibido la complejidad del esfuerzo y todo eso a causa de la vocación.
¿Será injusto esto? ¿Será exagerado esto? ¿Mencionarlos a ellos? Eso es lo que celebramos. Y yo en lo personal creo que no está separado, dividido de la adoración al Señor, del agradecimiento al Señor y de la exaltación al Señor. ¿Qué les parece si tenemos un tiempo especial para darles gracias? Como somos muchos, pues necesariamente vamos a tener que representarnos, ¿no? Y bueno, hay alguien que en nombre de las mujeres, de las damas, ¿verdad?, va a hacer este agradecimiento.